Comenzar iglesias es muy importante, pero es de igual importancia el comenzarlas de una manera bíblica. Nuestra responsabilidad como creyentes es el ser parte de una iglesia y especialmente de una iglesia que esté comprometida en comenzar más iglesias. ¿Se acuerda el último mandamiento que dio el Señor Jesús antes de ascender al cielo? Y Él dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es imposible sin comenzar iglesias en todas las partes del mundo. Para nuestro mensaje el día de hoy, quiero que se memorice esta frase, porque va a ser vital para aprender a nosotros comenzar iglesias. Escuche bien, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios y la provisión de Dios. Muchos hoy hablan de plantar iglesias, pero tristemente no todas las iglesias que se comienzan o que están allá afuera han sido establecidas de una forma bíblica. Por eso hoy vamos a aprender cómo establecer, cómo comenzar una iglesia bíblicamente. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos comenzando el tema, y si usted no vino la semana pasada, bueno, usted se perdió todo lo doctrinal que vimos y lo histórico que vimos en cómo se comenzaban las iglesias al principio. Vimos la iglesia desde el Señor Jesús hasta que creció en Jerusalén. De Jerusalén se fue a Antioquía y después la Biblia enseña Jerusalén por medio de la persecución empezaron a mandar personas por todo el mundo y entonces el apóstol Pablo salió de misionero después y muchas iglesias fueron comenzadas en diferentes provincias de Roma y en otros lugares. Así es como la iglesia comenzó a expandirse en el mundo entero. Hablamos de que la iglesia no es inventada por un hombre, pero fue de origen divino. Jesús fue el primer pastor y él estableció la iglesia. Hablamos que fue fundamentada por Cristo y después Jesucristo se la pasó a los apóstoles. Los apóstoles, después de ahí salió el último apóstol que fue el apóstol Pablo y el Espíritu Santo mismo le dio instrucciones al apóstol Pablo para darnos las instrucciones de cómo podemos nosotros tener una iglesia bíblica. Después vimos que se expandió la iglesia, creció por Jerusalén, después Antioquía y después a todas las provincias de Roma. Ahora que nosotros comprendemos esto, debemos de comprender ahora en nuestra época cómo ahora a la luz de lo que enseña el apóstol Pablo y de la forma en la que él estableció iglesias, cómo se debe establecer una iglesia bíblicamente. Este es el problema que tenemos hoy en día, la razón por la cual hay muchas iglesias distorsionadas con falsa doctrina, con pastores que caen como si fueran moscas, es porque las iglesias no se establecen bíblicamente. Y el problema con las iglesias o los pastores que comienzan iglesias no bíblicamente es que están siendo alimentadas por miembros que no saben lo que es una iglesia bíblica. Ellos piensan, bueno, si me cae bien el pastor, pues a esa iglesia voy. Si me queda cerca de mi casa, pues es la iglesia que voy. Si ahí es donde crecí y me llevaron mis padres, esa es la forma en la que escogen iglesia. Si me gusta la música o la alabanza, pues ahí voy. Pastor, allá hay panderos, allá voy. Y así es como escogen la iglesia. Y escogiendo una iglesia así, el problema principal es que usted va a llevar a su gente, a su familia, a ser adoctrinados por algo que no es bíblico. Y es entonces donde caemos en las tragedias de la iglesia, donde esto ya pasó, me lastimaron, me hicieron, pasó y fue porque no estábamos en una iglesia bíblica. Por eso es que esto es tan importante, aprender a cómo establecer iglesias. Va a ayudar no solamente a nosotros como pastores y líderes a enviar y establecer iglesias bíblicas, pero también a cada creyente a estar comprometido con la visión de Cristo. La visión de Cristo es que se establezcan iglesias en todo el mundo. ¿Se imagina qué sería de nuestro país si no hubiera iglesias bíblicas? Sin embargo, hay muchos países en el mundo que no tienen una iglesia bíblica. Por eso, mire, usted debería darle gracias a Dios que usted tiene una iglesia bíblica, porque no hay muchas de ellas. Mire, hay pocos pastores bíblicos, hay pocas iglesias con armonía, hay pocas iglesias que la cabeza es Cristo, hay pocas iglesias así. Y muchas menos que tienen la misma visión que Cristo, que es ir y alcanzar las almas. Iglesias que son clubes sociales, nada más se juntan para ver quién tiene el mejor traje, qué pasó, cómo les fue el domingo, y nunca hacen nada para la obra de Dios. La Biblia enseña, nosotros debemos de ir y predicar el evangelio.
Entonces vamos a ver bíblicamente cómo se establece una iglesia. Vaya conmigo a 2 de Samuel 6. Dios mató a un joven por hacer la obra de Dios. 2 de Samuel capítulo 6, versículo 6, nos enseña que David se entristeció muchísimo cuando él vio esto. Dice la Biblia, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Ahí pereció Usa. Dios mató a este joven. ¿Por qué lo mató? Bueno, Usa, ¿qué es lo que trató de hacer cuando estaban transportando el arca de Dios o el arca del pacto? Los bueyes que la estaban transportando, se resbaló el carro, se resbalaron y comenzó a caerse el arca. Y Usa quiso que no se rompiera el arca de Dios, y entonces la sostuvo con sus manos. Con sus mejores intenciones, él no quería que el arca de Dios, la presencia de Dios, cayera al suelo. Por eso lo mató Dios. Usted dice, pero pastor, eso es algo bueno. Es que mire, no importa con qué intenciones usted haga la obra de Dios. Dios nos enseña con esta historia que la obra de Dios se debe de hacer a la manera de Dios. Por eso Dios lo mató. Dios había dicho en Números capítulo 4, versículo 15, que nadie más que los levitas podían transportar el arca. No podía ser transportada por bueyes, tenía que ser transportada por medio de los instrumentos que habían sido creados para eso, sostenida por los levitas. Y Dios dijo, tú no vas a hacer la obra de Dios a tu manera. Y Dios castigó gravemente a Usa. ¿Buen hombre? Sí. ¿Buenas intenciones? También. El problema no fue la intención. El problema fue que no se hizo de acuerdo a como Dios lo quería. Este es el problema con las iglesias el día de hoy. Que las iglesias, muchos tienen buenas intenciones de comenzar una buena obra. Hay personas que tienen buena intención de hacer una iglesia, de ganar almas, de ser pastores. A lo mejor tienen buena doctrina, pero si no se hace la obra de Dios a la manera de Dios, no tiene la bendición de Dios. En realidad cae sobre el castigo de Dios. Usa te diría esto: la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Por eso es importante, mire, que nosotros como cristianos comprendamos cómo debemos hacer la iglesia. La iglesia debe ser hecha a la manera de Dios. No es lo que a mí me gusta, no es lo que a mi cuerpo le gusta, no es lo que yo pienso, no es lo que yo siento, no es lo que es que a mí me hicieron, yo quiero hacer, no. Todo en la iglesia se hace a la manera de Dios. Pablo dejó a Tito en la isla de Creta, y él lo dejó con una misión. La misión de Tito era poner orden en la iglesia. Había cosas deficientes, cosas que no estaban bien en la iglesia, porque no hay iglesia perfecta. Y Pablo le dijo a Tito, te voy a dejar aquí para que tú seas el pastor, y tu trabajo va a ser crear, establecer una iglesia fuerte, corrigiendo las deficiencias que hay en la iglesia, las debilidades en la iglesia. Y después tú vas a entrenar obreros y vas a establecer ancianos en Creta. Creta era un grupo de islas, de aproximadamente entre 80 a 100 islas, no saben perfectamente, pero eran más de 80 islas. Pablo le dijo a Tito, tú vas a edificar iglesias, una en cada ciudad. La visión de Pablo era que Tito comenzara más de 80 iglesias. ¿Por qué? Porque son necesarias las iglesias. Y es de aquí donde nosotros comprendemos cómo Dios quiere que nosotros como cristianos estemos interesados en comenzar otras iglesias. Vamos a ver entonces el día de hoy cómo comenzar o establecer una iglesia. Existen 4 principios principales que vamos a ver para comenzar una iglesia bíblicamente. Ponga mucha atención, yo sé que esto es para gente más madura, pero espero que ponga atención, le va a ayudar como miembro para escoger una iglesia bíblica, como miembro para que su iglesia, cuando su pastor se muera, usted mantenga una iglesia bíblica,
Y finalmente, para que nosotros también podamos establecer iglesias de una manera bíblicamente con la bendición de Dios. Número 1, escriba ahí, iglesias comienzan iglesias. Iglesias comienzan iglesias. Pablo le deja claro que nadie más va a comenzar iglesias. Nadie más debe comenzar iglesias. Pablo deja a Tito para que Tito corrija lo deficiente y después establezca iglesias en cada ciudad. Note Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El mandamiento de Pablo fue: tú debes crecer esta iglesia y después enviar a otros a comenzar iglesias. No era una opción, era un mandamiento. La iglesia no era de una persona que se levantó y dijo, bueno, pues aquí yo creo que falta una iglesia, la comienzo. No, iglesias comienzan iglesias. El gobierno no comienza iglesias. Iglesias de Cristo comienzan iglesias. Escriba ahí, la iglesia local debe comenzar nuevas iglesias. Debemos de comprender que es nuestra responsabilidad como una iglesia local el comenzar otras iglesias. La Biblia enseña este principio que es básico pero sumamente importante. Hay mucha gente que piensa que poner una iglesia es como poner un puesto de tacos. Ya van pasando, aquí como que hace falta una, aquí no hay iglesia. ¿Cuándo fuiste la última? Aquí yo creo que va a pegar, no funciona así. Una iglesia comienza una iglesia y es la responsabilidad de las iglesias ya establecidas comenzar otra iglesia. La iglesia de Antioquía obedeció la guía del Espíritu Santo y envió a Pablo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 1. Pablo fue enviado por la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerda quién mandó a Bernabé? La iglesia de Jerusalén. Iglesias comienzan iglesias. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice la Biblia: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. La iglesia comprendió, no se trata de todos quedarse aquí. Pero si Dios llama a alguien para salir y hacer la obra de Dios en otro campo, en otro país, en otra ciudad, bueno, es nuestra responsabilidad como iglesia el enviarlos para que ellos comiencen otras iglesias. La iglesia debe de estar lista y dispuesta para enviar a otros. Por eso nuestra responsabilidad es como iglesia fortalecernos y estar en una posición donde nosotros podemos enviar a otros. ¿Se da cuenta cuántos líderes había en esa iglesia? Ahí estaba Simón, dice la Biblia, había muchas personas que podían hacer la obra. No se puede enviar a otros si no hay personas que pueden hacer la obra. La razón por la cual la iglesia de Jerusalén creció grandemente es porque había muchos líderes en la iglesia. Estaba ahí Esteban, estaban ahí los 6 diáconos, estaban otras personas ahí que podían hacer la obra de Dios, servir las mesas. Escogían entre ellos, había mucha gente. ¿Para qué? Porque algún día Dios va a llamar a otros para comenzar iglesias. Nuestra responsabilidad es ser obedientes al mandato de Dios. Y cuando Dios llama a alguien para salir y comenzar una iglesia, nosotros enviarlo. El pastor no es el cuello de botella, no, nadie se va de aquí y aquí yo no, es que ese es muy bueno para dejarlo ir. No, no importa, si Dios lo llama, está preparado, entonces debe de salir y comenzar la iglesia, el ministerio que Dios le ha dado. Necesitamos miembros fuertes y comprometidos para ayudar entonces a estas nuevas iglesias. Si ellos no tienen una iglesia, para que usted más o menos sepa en el lenguaje que usan, le llaman la iglesia mamá o madre, porque es la que va a dar a luz y van a comenzar otras iglesias. De mi iglesia en Montesión, en la Ciudad de México, han comenzado más de 1000 iglesias, si no me equivoco. Entonces es una iglesia fuerte, que puede comenzar muchas iglesias porque su iglesia es fuerte. Las finanzas están bien, los miembros son fieles, hay miembros maduros, hay miembros comprometidos, hay miembros que dicen, si él se va, yo tomo su posición, hay miembros entrenados. No vamos a poder empezar iglesias en otro lado si usted no crece.
Por eso es importante que, mire, todo varón crezca en el Espíritu para que usted pueda ayudar a su iglesia. Todo hombre debería estar involucrado en la obra de Dios, todos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Para qué? Para que entonces otros puedan salir y comenzar iglesias. Que es triste que muchas iglesias no pueden comenzar iglesias porque los miembros no crecen. Si se va él, ¿quién hace la obra? No hay nadie. Eso es muy triste. Para la hora de la comida todos vienen, ahora sí, pastor, échale. Yo traigo hasta todos, yo traigo pollo, yo traigo. A la hora de limpiar todos perdidos. A la hora de construir, a la hora de trabajar, a la hora de ganar almas, de servir, de ser ujier, de vestirse bien como cristiano. No, pastor, es que tengo cosas que hacer, es que el trabajo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted esté comprometido con su iglesia. La iglesia debe comenzar iglesias. Escriba ahí, la iglesia local debe apoyar nuevas iglesias. Nuestra responsabilidad como iglesia es apoyarlos con la oración y con sus finanzas. No se puede comenzar una iglesia sin dinero. Es imposible. Vaya conmigo a 2 Tesalonicenses capítulo 3. Lo primordial, decía Pablo, es la oración. Había muchas iglesias que no le ayudaban económicamente, pero oraban por Pablo. La Biblia dice, lo primero que nosotros debemos hacer es orar, primeramente por obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice la Biblia, usted debe de orar por obreros, para que Dios envíe obreros. Usted debería decir, Señor, llama a mi hijo, que mi hijo sea pastor. Señor, ayuda a nuestros jóvenes, que ellos sean pastores. Deberíamos de regocijarnos, de orar por ellos, de cuidarlos, para que ellos salgan y comiencen iglesias. Esa es nuestra responsabilidad. Pero ya que una persona sale de nuestra iglesia para comenzar una iglesia, Dios nos dice debemos orar por él. Note lo que dice en el versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Decía Pablo, lo que necesito es su oración para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dice Pablo, lo que necesito más de las iglesias no es su dinero, no es ni siquiera que vengan conmigo. Lo que necesito es que oren por mí para que la palabra de Dios, cuando sea predicada, entre en el corazón de las personas y muchos se conviertan. Por eso usted debe de orar constantemente por sus misioneros, por aquellos que están estudiando en el colegio, que quieren hacer la obra de Dios, por los líderes en la iglesia, para que cuando prediquen la palabra de Dios no solamente trabaje en mi corazón, pero trabaje en el corazón de otros. La oración es lo primordial. Mire, tristemente yo le aseguro esto, la mayoría no ora por el mensaje. No ora por los ganadores de almas. Pastor, yo no gano almas, ya estoy viejito, pero no ora ni por ellos. Ni un agua, nada, no piensa en ellos. Porque la excusa es que usted no tiene tiempo. La excusa es esta, mire, la verdad es que no le importa. Porque si alguien quiere hacer algo por el evangelio, usted puede. Tengo una tía que le gusta ganar tanto almas y ella trabaja todo el tiempo, entonces en su restaurante, ahí en su tiendita, pone un montón de folletos y Biblias. Y cada cliente que viene, ella le habla de Cristo. Usted dígame por qué no se puede. Pablo decía, para que la palabra de Dios obre en la vida de otro. Note lo que dice el versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Dice la Biblia, ¿por qué debemos orar por estas personas que comienzan la obra, por los líderes, por los ganadores de almas? Porque hay gente mala y perversa allá afuera. Hay obstáculos siempre. Siempre hay gente que ya le quiere golpear, que le levantó un chisme, que le robaron. A veces van al ganador de almas, ya le robaron. Y nosotros no oramos por ellos. Usted debe orar por ellos constantemente, por cada uno, todos los días que están allá afuera hablando del evangelio. Es una guerra espiritual. ¿A quién cree que ataca más Satanás? A los que están haciendo la obra. Por eso usted debe de orar constantemente por ellos. Especialmente si algún día sale un pastor, especialmente un pastor joven, usted debe orar mucho por él. Yo espero que usted ore por su pastor. Mire, lo dicen a veces la gente ahí se va, oro por usted. ¿Cuál? Nunca han orado por mí. Más es un decir, es como preguntar, ¿cómo estás? Cuando en realidad ni me importa cómo estás. Algunos es un dicho, decir, oré por ti. No oran por nadie. Su responsabilidad es orar por aquellos que predican la palabra, porque hay mucha gente en contra. Muchos obstáculos.
Pablo decía, necesito que ores por mí. Después dice la Biblia, debemos también, mire, apoyarlos económicamente. Vaya a 1 Corintios 9. Usted dice, pastor, ¿por qué? Si ya sale uno aquí y se va a comenzar una iglesia, bueno, pues que le eche ganas, que trabaje. Siempre eso es lo que dicen, ¿no? En todos los que están en TikTok todo el tiempo, que no hacen nada para Dios, siempre están ahí, que trabaje. Note lo que dice la Biblia. Esto es Dios, este es Pablo, hablando por medio de la inspiración del Espíritu Santo. No es un codo que no quiere dar su diezmo. Note lo que dice 1 Corintios 9:9. Porque en la ley de Moisés está escrito, Moisés estaba de acuerdo, no pondrás bozal en al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Pablo en el Nuevo Testamento, para todos aquellos, no, en el Nuevo Testamento no dice que dé, claro que dice que dé, y hay muchos textos. Pero este es uno específicamente hablando de cuidar al pastor de la iglesia. Y la razón por la que debemos apoyar a aquellos que se van a comenzar iglesias es porque dice Pablo, es como cuando siembra. Si usted va a dedicarse a sembrar y vivir de su fruto, usted no va a tener que comer mañana. Porque usted va a ir y limpiar el campo. ¿Y cuántas frutas va a sacar por limpiar el campo? Después usted lo va a tener que romper la tierra. ¿Y cuántos frutos va a regresar a su casa? ¿Se imagina a su esposa? Usted dice, voy a limpiar el campo. Llega y le pregunta, ¿cuántas sandías nos tocaron hoy? Pues apenas, todavía ni siembro. Después usted siembra y no sale al día siguiente, ¿verdad que no? Tarda mucho, es lo que dice la Biblia. Cuando una persona va y comienza una iglesia, es lo más difícil que una persona puede hacer y no va a tener fruto por mucho tiempo. Por 5, 6, 10 años, a veces nunca se les paga al pastor. Me encanta cuando la gente se queja, no, aquí nadie no nos ayuda, no, al que más abusan es del pastor. Estábamos hablando con el hermano Uchín y él dice, 11 años le tomó que le pagara su iglesia. 11 años, ¿usted trabajaría gratis por 11 años? Hable conmigo después de servicio si quiere trabajar 11 años gratis. Tengo trabajo para usted. Por eso Pablo dice, mira, trabaja, pero no trabajes flojamente, dice, trabaja con la esperanza. Algún día a lo mejor se apiadan y van a ver por su pastor. Pero mientras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hace el pastor mientras? Bueno, Pablo, cuando no lo apoyaban, hacía tiendas, trabajaba por fuera. Pero la Biblia dice, el mejor método es que su iglesia les envíe dinero. Vaya a Filipenses capítulo 4. Esa es la mejor forma. La mejor forma es que nosotros como iglesia seamos lo suficiente fuertes para ayudarles a ellos. ¿Sabe que la gente nunca se preocupa por el sueldo del pastor hasta que Dios llama a su hijo? Y después, ¿qué va a comer, pastor? Pues no sé, su diezmo. Imagínense que coseche lo que siembra. 20 pesos. Pastor, no la va a hacer mi hijo. Pues, échele ganas. Filipenses 4:15 dice la Biblia, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando Pablo se dedicaba a comenzar iglesias, hubo un tiempo que nadie le ayudó, ni las mismas iglesias que él había comenzado. Ingratitud de parte de estas personas. Pero hubo una iglesia en los Filipenses que amaba a Pablo y le dijo, te vamos a ayudar para que comiences más iglesias. Le dieron tanto que él decía, ahora tengo en abundante. No tenía nada, pero ahora tengo en abundancia.
¿Qué hacía esto? Es el método bíblico para ayudar a otros a comenzar iglesias. Es nuestra responsabilidad como iglesia ver por aquellas iglesias que son débiles. Hay muchas personas, mire, aún iglesias egoístas, solo ven para mí, para mí, para mí. Y es que nuestras cuentas, y es que esto, y es que no queda, y es que todavía nos falta, no estamos fuertes. Dios dice, no, tenemos que empezar a ayudar. Por eso, hermano, usted tiene que madurar y comprometerse con su iglesia y ser una persona que, mire, sostiene la columna y baluarte de la verdad que es la iglesia. Y la forma de hacerlo madurando es dando, desprenderse de lo material. Pablo dice, si a usted y a mí nos dan lo más importante, que es lo espiritual, ¿por qué no voy a dar yo lo material, que es lo menos importante? Ese es lo mínimo que podemos hacer por aquellos que rinden su vida a servir a Dios, es para ayudarles. ¿Sabe cuántas personas? Otra vez estaba hablando con un muchacho y me dice, no, yo limpio vidrios en el parabrisas. Hablé con otro que cantaba en los camiones. Y le digo, a ver, acá ya, en confianza, ¿cuánto ganas? No le voy a dar ideas, pero si quiere, ahí le va. Dice que entre 400 a 500 pesos por 3 o 4 horas. Dije, órale, renuncio de ser pastor, vámonos a lavar vidrios. Dije, está re bueno, está bueno el negocio, la inversión, bien poquita. Y lo único que tienes que hacer es ni te tienes que vestir bien. Así como va. Apenas me limpió el vidrio uno, me lo ensució más de lo que me limpió. Ahora, ¿quién le da ese dinero a esas personas? ¿Y para qué lo van a usar la mayoría de ellos? Hay personas que dan más a eso que a la ofrenda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Que la obra más noble que usted puede hacer es dar a la obra de Dios. Para que se comiencen iglesias, y esas iglesias van a ayudar a aquellos que viven en el vicio y están atorados en el vicio. Yo por eso, mire, yo no les doy a esas personas. Yo doy a la iglesia, porque la iglesia es la esperanza del mundo. Lo voy a decir otra vez para que no se enojen. La iglesia es la esperanza del mundo. A ellos no les va a cambiar su vida una moneda. Les va a cambiar su vida el evangelio de Cristo. Es la Biblia, nosotros tenemos esa responsabilidad. Y luego dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Una iglesia que provee para otra iglesia siempre tiene la bendición de Dios. Usted y yo debemos de comprender eso. Por eso apoyamos misioneros. Por eso esta semana tenemos un grupo saliendo a Irapuato a apoyar a otra iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos la bendición de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, nosotros queremos ser buenos con otros. Por eso cuando viene un pastor invitado, usted y yo deberíamos de sacrificar y dar. Usualmente usted no da, yo lo doy. En mi bolsa yo cuido al pastor, pero usted es de responsabilidad de la iglesia. Y usted tiene que empezar a madurar. Para cuando tengamos conferencias, viene un predicador, nosotros si él nos da lo espiritual, mínimo le podemos dar lo material. Dice, pastor, ¿cómo? Ahorre, sacrifique. Esa es la forma de hacer las cosas. Para todo lo que vale la pena sacrificamos. ¿Cómo paga el gimnasio? ¿Cómo paga el Herbalife? ¿Qué más compramos? ¿Mary Kay o qué? ¿Cómo paga la coca? Con eso. Con el Netflix, con los datos, con el pastel de la esperanza, con eso. Dinero sí hay, prioridades es lo que no hay. La Biblia dice, es nuestra responsabilidad entonces. Este es mi deseo, que cuando algún día Dios nos bendiga, nos dé la bendición de una persona que salga a comenzar iglesias, de nuestra iglesia, mire, que nosotros como iglesia podamos proveerles todo lo que necesitan. No poquito, todo lo que necesitan. Pero para eso necesitamos una iglesia fuerte. Si nosotros no podemos con nosotros, ¿cómo le vamos a ayudar a otro?
Entre más rápido comprendamos esto, mire, más rápido Dios nos bendice. Iglesias comienzan, iglesias. Escriba ahí, pastores entrenan pastores. Pastores entrenan pastores. Para que la iglesia siga creciendo bíblicamente, pues no nada más es tener iglesias. También hay que entrenar a aquellos pastores que las van a pastorear. Mire, hoy en día, escúcheme bien, hay una gran deficiencia de pastores en el mundo. En los Estados Unidos, mire, yo diario me llegan 3 solicitudes para yo ser el pastor de una iglesia en Estados Unidos. Diario, como 2 o 3. Y me dicen, esta iglesia, mira, tiene así su terreno, me mandan fotos, esta es la iglesia, tiene tantos miembros, y si tú quieres, nada más, mira, vamos, avísanos y acá tu pastor. ¿Se imagina? 2 a 3 iglesias diarias en los Estados Unidos que no tienen pastor. Los pastores están, mire, rindiéndose de a montones. ¿Por qué? Porque la gente los maltrata. Simplemente es eso. No tiene una iglesia tan buena como yo. Pobrecitos. Aquí ¿qué? Me compran pan de la esperanza. Me compran galletas. Ya cómprenme algo que no sea pan, me van a engordar. Van a engordar para Navidad. Mire, déjeme, soy muy sincero con usted, menosprecian mucho a los pastores, en todos lados. Todo obrero se queja, no me pagan bien y que no sé qué. Usted no sabe ni cuánto le paga a su pastor. Es más, usted ni le paga. Y nunca se preocupan. Así es en todo el mundo, no es de excepción, es en todo el mundo, es así. El pensar es, él debe hacerlo gratis, pero usted no trabaja gratis, ¿verdad que no? Ni para la iglesia lo quieren hacer gratis. Oiga, ayúdenos con esto, sí, va a ser tanto, es lo menos que puedo, y órale pues. Imagínense, es que hay un gran... Otro problema es que los pastores pues no están entrenando pastores. Si están desanimados y ni ellos pueden con ellos mismos, ¿cómo van a animar a otro joven a servir a Dios? El problema también es que los padres ven cómo maltratan al pastor y cuando usted hijo quiere ser pastor, ¿qué le pregunta a usted? Oye, pero está bien que quiera servir a Dios, pero primero una carrera, porque de pastor no. Si todos dan como yo doy, hijo, te vas a morir de hambre. Y sí es cierto. Por eso hay pocas iglesias y pastores en el mundo. Mire, estoy hablando de una forma ya madura para que usted comprenda, para que usted crezca, madure. La iglesia es la organización más importante del mundo. Y es la responsabilidad de la iglesia de cuidar de su pastor. Mire, yo he estado en iglesias de 100, 300, 500. Y los 500, los 300, los 100 esperan que el pastor los cuide a ellos. 1 para 100 y los 100 no pueden con 1. Qué tristeza la realidad de hoy en día. Por eso hay pocos pastores. Ahora los pastores, nosotros tenemos el mandamiento de Dios, nos paguen o no nos paguen, de entrenar a otros. Note lo que dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Entonces le dice, tú tienes que pastorear a esa iglesia. Y después, aparte de pastorear la iglesia, y establecieses ancianos en cada ciudad. Ahora Tito debería de hacer lo mismo con otros. Así como Pablo le enseñó a él, ahora su responsabilidad de Tito era buscar a hombres fieles para que ellos también, para que él también los entrene y ellos se conviertan en pastores. Más de 80 pastores. Esa era la responsabilidad de Tito. Tito debía de entrenar a otros. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. El plan de Dios es el mismo, que pastores entrenen pastores. Hoy en día, miren, muchos pastores que ya están envejeciendo y están dejando sus iglesias y algunos entrenaron a otro en su lugar, otros no. Y es triste a veces ver que el futuro de la iglesia es incierto porque el pastor no entrenó a otro hombre. A veces no entrenan ni para esa misma iglesia, mucho menos más para enviar a otros lados. La Biblia dice, esa es una de nuestras responsabilidades. Como pastor, una de mis responsabilidades, no es festejarle su cumpleaños, no es ir a su baby shower, no. Es entrenar a otros para que sean pastores. Note lo que dice 2 de Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros. Una iglesia que no entrena líderes es una iglesia sin futuro. Si no entrenamos líderes fieles hoy, no tenemos un futuro mañana. Nosotros debemos de entrenar líderes. Como iglesia debemos de invertir en los líderes. Todos aquellos que están en el colegio bíblico, que se están preparando, esa es nuestra prioridad. ¿Por qué? Porque son los líderes del mañana. Los pastores del mañana. Por eso usted debería adorar por ellos, debería de animarlos, nunca desanimarlos. Porque ellos son los líderes del mañana. Debemos de multiplicarnos a ser hombres fieles. Bueno, ¿a quién debe de enfocarse el pastor? Debe de enfocarse con aquellos que son fieles. Mi trabajo es buscar hombres fieles y entrenarlos. Por eso paso la mayoría de mi tiempo con ellos. ¿Por qué? Es lo que hizo Jesús. ¿Con quién pasó la mayoría de su tiempo Jesús? Con sus 12 discípulos. ¿Para qué? Para que ellos llevaran el evangelio a todo el mundo. Ese es el modelo bíblico. Debemos enseñarles doctrina, lo que deben creer, debemos enseñarles en la práctica, deben de ponerlo en práctica, llevarlos, ganar almas. De nada sirve que tengan la cabezota llena de conocimiento y que no sepan hacer la obra de Dios. Debemos enseñarles los ministerios, lo que es ser ujier, lo que es cantar en la iglesia. Por eso a veces usted va a escuchar cantos y usted va a decir, ¿qué pasó? Están practicando. Usted es su práctica. Usted apláudales, cánteles bien, usted no se agüite. Están siendo entrenados para mañana. Ese es nuestro trabajo. ¿Pero por qué no se entrenan? Bueno, porque la iglesia, pues miren, no ve la necesidad. Dicen, no, pues no sé, ni lo piensan. Prefieren comprar salchipulpos que invertir en el futuro. Otros miembros pues están muy ocupados, no tienen tiempo para entrenar a otros. ¿Quién debe de entrenar a los jóvenes? Los más grandes. Pero los más grandes están afanados con la vida, no hacen nada por la obra de Dios. Si usted se da cuenta cuando ve a servicio, puro joven. Y los casados ya de edad para hacer la obra de Dios, flojeando. Eso no debe de ser así. Usted debería de ser, mire, enseñarles con el ejemplo. Tenemos que salir frente a ellos. Es nuestro trabajo. Pero estoy cansado. Bienvenido al club. Todo el mundo está cansado. Alguien dijo, el mundo lo corren los hombres cansados. Así es. Pero tenemos que invertir en la siguiente generación, si no perdemos toda la generación. La Biblia dice, debemos de entrenarlos. Invierta su tiempo, su tesoro, su energía en la siguiente generación. Escriba ahí, los pastores deben ponerlos a prueba. No solamente los enseñamos, pero después los ponemos a prueba. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Antes de yo poder enviar a alguien, primero dice la Biblia que debo de ponerlo a prueba. Dice así la Biblia, este principio, que antes de que ejerzan la posición, primero tienen que ser puestos a prueba. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Primero tengo que saber, ¿conoce su Biblia? Porque la mayoría de la gente dice, pues ya póngame pastor, ya estoy listo, gradúenme. Póngame de líder, pastor. Yo tengo mucho conocimiento en el mundo. No importa cuánto conocimiento tenga usted si no ha pasado la prueba. ¿Sabe que así lo hacen en los soldados? Los meten en la semana básica y los ponen a prueba, los cansan tanto para que si va a tirar la toalla, que la tire ahí y no en la guerra cuando su vida esté dependiendo de su amigo. Así de primero, dice la Biblia, deben ser puestos a prueba primero. Si no le pagan al pastor, no, pues mucho menos al que está haciendo a prueba. Porque tenemos un montón de gente hoy en día, los jóvenes, pero ¿cuánto me van a pagar? Bro, nada, lo mismo que el pastor, igualito. Las mismas prestaciones. Nada. Tienes que ser puesto a prueba primero, pero ¿qué crees? Nadie quiere. La Biblia dice, así debe de ser. ¿Conoces las Escrituras? ¿Tienes ya la habilidad para enseñar? ¿Eres fiel a todos los servicios? ¿Te vistes como cristiano? ¿Hablas como cristiano? Porque todos quieren pastores así, ¿no? Pero nadie quiere pasar la prueba. Por eso decía, sufre tú pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay que observarlos. ¿Cómo le hacen? Cuando tienen problemas, ¿qué hacen? Cuando tienen la oportunidad de irse para acá o cumplir con su ministerio, ¿qué hacen? Todas esas son las pruebas. Un pastor no es pastor
y después se prepara para la obra. No. Un pastor es pastor porque ya fue probado por Dios. Por eso usted debe de apreciar a su pastor. El pastor, es que la gente piensa que como que se puso solo, ahí está el pastor. No, pasamos por 1,000,000 de pruebas antes de que Dios nos ponga en el púlpito. Esa es la forma en la que Dios trabaja. Por eso no hay muchos pastores. Pocos quieren prepararse. Ya cuando se están preparando empiezan a ver y dicen, no, está muy difícil. Pagan muy poquito. ¿Qué voy a comer? No, pastor, tengo familia. Otros dicen, no, es que no te aprecian, no, es muy complicado. Mire, yo crecí en la casa de un pastor. Y yo dije, lo último que yo quiero hacer es pastor. No porque mi papá fuera un mal testimonio, él se la pasaba muy bien, él siempre ha sido fiel, trabajador, a él le encanta su trabajo. Pero yo veía y decía, es muy difícil. Por eso, mire, debemos de aprender a apreciar a los pastores, a todos. Siempre hábleles con respeto, siempre cuide de ellos. Dice la Biblia, son dignos de doble honor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por eso no hay muchos. Usted siempre debería de ver por su pastor y por los pastores que vienen a predicarnos. La Biblia enseña, son puestos a prueba primero. ¿A quién se pone a prueba? Aquellos que son fieles. Si tú no eres fiel, todavía no estás ni en el radar de Dios. Tú dices, pastor, yo quiero servir a Dios. Ok, vas a ser fiel primero. Ah, no, entonces no, entonces tú ya no entras. La primera característica de un hombre que Dios va a usar es que es fiel. Está siempre donde debe de estar. Cuando tú comienzas una iglesia, joven, si alguno de ustedes comienzan iglesias, tú tienes que enfocarte en los fieles. Porque a veces dice, pastor, nunca me visita. Pues no eres fiel. Si fueras fiel, nos veríamos 3 veces al día. Ni quisieras que te visitara. Aquí estuvieras todo el día. Ya, pastor, ya no venga, deme un día libre. Pero quieren que el pastor esté persiguiendo a todos. No, busca las 99. Que diga, deja las 99, búscala una. Sí, está hablando de ganar almas. Sí, ganamos almas. Pero al chivo viejo ya sabe el camino, que venga cuando quiera. El chato llega solo. Esos no, usted ya sabe lo que es bueno. No vinieron a visitarme, pues no, estamos ganando almas. Yo ya sé que usted está bien, si se muere va al cielo, allá nos vemos. Y vamos a vivir a un lado juntos, ahí pasamos todo el día juntos. Jugamos canicas y lo que quieran. La obra de Dios es esa. Entrenamos a aquellos que anhelan el pastorado, aquellos que califican para el pastorado. Hay ciertas cosas que tienen que tener, vamos a hablar de eso después. A hombres los entrenamos para ser pastores y a las mujeres para ser esposas de pastor. No pastoras, no hay pastoras. La pastora, no hay pastoras. Esposas de pastor. ¿Sabe usted? No puede haber pastores sin esposas de pastor. ¿Sí sabía eso? No hay pastores no casados, de acuerdo a la Biblia. Es necesario que sea marido de una sola mujer. O sea que si usted maltrata a mi esposa y se va, me voy con ella. Ahí nos vemos, ahí lo dejo usted. Por eso tenemos que tener cuidado. Mire, nuestra iglesia honestamente es no hay de eso, pero en otras iglesias, pobrecitas esposas de pastor, siempre las están criticando, siempre las están atacando. Nunca les agradecen, nunca las toman en cuenta. Y sin ellas no hay ministerio. Si se va ella, yo me voy con ella y ahí los dejo a ustedes. Ahí nos vemos. La Biblia dice, no se puede. Sin los hijos del pastor en sujeción, no hay pastor tampoco. Por eso la Biblia enseña, debemos de cuidar a nuestras familias. Usted se va a dar cuenta cuando hablemos de las cualidades de un pastor, qué tan difícil es ser pastor. Usted se va a dar cuenta qué tan difícil es ser esposa de pastor. Va a ser qué difícil es ser hijo de pastor. Y espero que usted le anime a cuidar a sus pastores. La organización más importante en el mundo es la iglesia. Escriba ahí siguiente, el pastor debe ser enviado. Bueno, ya que empezamos iglesias, ya que los entrenamos, ahora los debemos de enviar. Un pastor no puede decir, pues yo creo que ya me siento listo, me voy a comenzar mi propia iglesia. Síganme los buenos. No funciona así. No puede comenzar una iglesia así. Si usted sigue una iglesia así, no es iglesia bíblica. Las iglesias bíblicas son mandadas por Dios y confirmadas
por su autoridad local. El ministerio pastoral comienza con el llamado de Dios, pero se confirma con el envío de su pastor. La Biblia dice que esto es importante. Note lo que dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta. Tito no se quedó, ¿verdad que no? No dijo, aquí yo me pongo y creo que aquí me gustó. Creta como que tiene buen clima, aquí yo creo que voy a empezar una iglesia. No. Él iba a ser fiel a Pablo hasta que Pablo le dijo, te quiero. Él le tuvo que rogar a Timoteo que se quedara. ¿Por qué? Porque pastores envían pastores. Debe ser enviado. Recuerde, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, tiene la bendición de Dios. Si algún día usted quiere estar en una iglesia bendecida, si tú quieres un pastor bendecido, no te puedes enviar solo. Hay algunos que ya yo soy evangelista. No funciona así. No es como, no lo compras en Santo Domingo. Esos títulos no así. Por eso usted le pregunta, ¿quién te ordenó? Si se ordenó solito, es de Santo Domingo. Es de Tepito ese pastor. Si es evangelista solito, si es conferencista solito, eso no funciona. Todo tiene que ser comisionado por una iglesia. Si no, está loquito, delira. ¿Se imaginan que dijera, soy doctor, ¿de qué escuela? No, pues yo solo. Pero usted te va a hacer cirugía ahorita. Y lo más importante es la cirugía espiritual. Y usted va a dejar que cualquier persona toque su espíritu. Es que ve cómo no ponemos interés a veces en las cosas que son importantes. Usted le va a permitir que su vida espiritual de su esposa y de sus hijos esté en las manos de un muchacho que no sabe nada. Dice la Biblia, así no funciona. Nadie, toma el ministerio sin ser enviado. Nadie puede tomar el ministerio sin ser enviado. Pablo hacía esta pregunta, ¿y cómo predicarán si no fueren? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo predicas? Esa es la primera pregunta que le tiene que hacer el predicador. ¿Tú cómo predicas si no fuiste enviado? Esto es tan triste que hay personas que no comprenden esto. Yo fui enviado y ahí se inventan una iglesia. No funciona así. Tiene que ser enviado por su iglesia local. Es bíblico. Pablo fue enviado por Antioquía, ¿se acuerda? Le pusieron las manos y él era apóstol. Todo ministro tiene que ser enviado. Dios no respalda al que se lanza solo al ministerio. Si tú esperas que Dios te bendiga, tú tienes que ser enviado por tu iglesia local. Hace un tiempo vino un hombre y me dijo, pastor, yo lo respeto tanto. Estábamos todavía ya chiquita la iglesia. Yo escucho sus mensajes por internet, lo respeto mucho. Y vengo para que me dé consejo y para que me envíe. Yo le dije, ok. Y ahí estábamos sentados y él me dijo, es que mire, yo ya soy pastor y tengo una iglesia en tal lugar, pero somos unos tantos juntados ahí, pero pues mi pastor no me envió porque mi pastor pues ya no nos caímos bien y entonces él y yo pues ya no vemos las cosas al mismo lado, pero envíeme usted, yo lo respeto a usted. Yo le dije, mire, así no funcionan las cosas. Dice, pero si mi pastor y yo ya no nos llevamos, número uno, usted debería arreglar las cosas con su pastor. Nunca, ningún pastor debería aceptar a otro miembro que no ha arreglado las cosas con su pastor. No funciona así. Por eso hay un montón de problemas en las iglesias. Puro amargado, llevárselo, parece ping pong, se lo llevan de uno a otro. No debería de ser así. Yo le dije, mire, usted tiene que ser enviado por su pastor. No, pero es que ya no lo encuentro. Ah, ok. Entonces tiene que buscarse otro pastor. Me dijo, por eso yo quiero que usted sea mi pastor. Ah, usted se va a mover para Guadalajara. No, pero nada más para que me envíe. No funciona así, no somos abogados como, ahí te va, no. Tú tienes que ser probado primero. Entonces yo no te conozco. Si quieres, vente, entra al colegio, 3, 4 años, te probamos. Y si te probamos, no, pero yo ya tengo iglesia. No tienes iglesia, tienes una ruta ahí, tienes un ganaderío ahí, eso no funciona así. Esa no es iglesia, tú deberías ser honesto con tu iglesia y decirle, yo no soy pastor. Me dijo, no, pues es que a esa gente, ¿qué le hago? Yo la amo tanto, si la amas, sé honesto con ellos. Me dijo, no, pues no, entonces, ¿qué otra opción tengo? Ah, pues únase a una iglesia cerca. Yo le dije, ahí está un pastor que yo conozco, agarre una camioneta, réntela, lleve a su gente con él y únanse a la iglesia de él. Que él lo pruebe, y cuando él lo apruebe, entonces que lo envíe. Ya me dijo, no, ya no lo respeto.
Siempre así pasa, ¿no? Le dices la Biblia y ya no hay respeto. No puede ser así, tiene que ser enviado. Antes de que usted escoja una iglesia, mire, si se mueve por trabajo, cualquier cosa, antes de unirse a una iglesia, tiene que saber de quién lo envió. Fue enviado, ¿por qué? Porque debe ser enviado por su iglesia local. Debe ser enviado por su iglesia local. Debe ser enviado, mire, esto de enviar protege la unidad en la iglesia. Por eso hay un montón de iglesias divididas. Pablo dijo que se haga todo decentemente y con orden. Vaya conmigo a 1 Corintios 1:10. Dice la Biblia que las divisiones vienen por gente carnal. ¿Usted quiere un pastor carnal? ¿Verdad que no? Quiere un pastor espiritual. Y si ese pastor se divide de su pastor, pues no es espiritual. Dice la Biblia, 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo le decía a los corintios, están peleando, hay divisiones y no son carnales. Una de las características de un hombre carnal es que siempre anda en pleitos, enemistades, divisiones, disensiones, todo eso hace. Por eso, si usted va con un pastor así, pues ¿qué va? Si siembra carnalidad, ¿qué va a sacar? Carnalidad. Hay iglesias que así son. Y luego se confunden y se preocupan, ¿por qué nos va mal? Pues porque son carnales. Tienen un pastor carnal. ¿Cómo sabe? Pues se dividió de su pastor. Usted va a cosechar lo que usted sembró y obviamente siempre, cada ciertos años se le va a dividir la iglesia, porque tú cosechas lo que tú siembras. Si tú no siembras lealtad, no vas a tener lealtad. Usted tiene que ser leal a su pastor, especialmente si quiere ser pastor. La Biblia enseña que no debería de haber divisiones en la iglesia. Cuando alguien quiera venir y decirle a usted de divisiones, usted dígale, así no funciona. Por eso Dios dice, tiene que ser enviado por su pastor. ¿Por qué? Porque entonces no hay divisiones. Se protege la unidad en la iglesia. También se protege la santidad. Vaya conmigo a 1 Timoteo 5:22. Se protege la unidad y la santidad. ¿Usted quiere una iglesia santa? Donde se enseñe sana doctrina, donde el pastor tenga que dar cuentas a alguien. Bueno, entonces el pastor tiene que tener pastor. Yo tengo pastor también. Todos tenemos pastor. Dice la Biblia, 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Aún en a quien yo recomiendo en cuanto al ministerio puede afectar mi pureza. Si yo envío a una persona que no está preparada, dice la Biblia, Dios me lo va a demandar a mí. Yo no puedo poner las manos con ligereza. Por eso no todo el mundo puede estar en el liderazgo, porque yo conozco, no se puede. No se puede tomar a la ligera y usted tampoco quiere eso. Por eso hay un montón, mire, de problemas y de casualidades terribles en el mundo, en las iglesias, porque hay pastores que imponen sus manos con ligereza. Nada más para decir que empezamos 10 iglesias. Ya para que se vaya, pues para que no se divida, mejor que se vaya y yo no tengo nada que ver contigo. Porque no estás listo. Pero ¿sabe por qué otros dicen, no, pues ya me voy a otro lado, a que allá me ordenen, porque aquí ya lo conocen? Mejor huyen de los problemas. Como aquí ya robó, aquí ya hizo algo inmoral, aquí ya se quemó, pues me voy para otro lado. Y allá que me envíen, así no funciona. Por eso es que entre iglesias, usted antes de hacerse un miembro de la iglesia, mire, yo no acepto a personas de otras iglesias a menos de que haya hablado con su pastor o una carta de su pastor. No funciona así. Especialmente son bautistas. Bueno, si no son iglesias, si son iglesias con falsa doctrina y todo, pues es diferente. Pero una iglesia bautista, ¿se imagina? Ya robaron en una iglesia bautista y ahí se va a unir a otra y luego le roban a la otra. ¿Por qué no me avisaron? Pues porque tú no tienes ética. La falta de ética entre pastores hace que se mire el pecado de un lado a otro. Por eso los estafan a cada rato a los pastores. Porque ahí llega uno en corbatita que ya sabe hablar el lingo y usted dice, no, mira, como no ganan almas y no la crecen así, pues que crezca de otra forma. Y después puros problemas en la iglesia y menos crece la iglesia. Así no funciona. Usted tiene que someterse a su pastor. Tito debía de corregir lo deficiente, no justificarlo o ignorarlo.
Eso es cuando ya nadie le cae, ya el pastor no les cae bien. Porque el pastor, su trabajo es corregirlo, lo deficiente. Si yo veo algo que no está bien, tengo que decirle, hey, estás mal. Y mire, se lo digo hasta con bromas para que no se agüite. Hasta un chistecito le aviento. Y aún así se agüita la gente. Pero ese es mi trabajo, para conservar la santidad de la iglesia. Todo mundo grita por una iglesia santa, a menos de que se trate por él. Él lo que pide es que no lo regañen, que no se les diga nada, que no se me exija nada. ¿Quién es para exigirme? Pues nada más el pastor. Es mi trabajo. Y el que no quiere que se recorrija lo deficiente, que se busque otro pastor. Así funciona la iglesia. Finalmente escriba ahí la autonomía de la iglesia. Esto básicamente significa que cuando nosotros comenzamos una iglesia, nosotros vamos a hacerlo con la intención de que esa iglesia sea su propia iglesia. No tenemos franquicias, como de ya tengo 10 iglesias yo y todas van a responderle al Papa Samuel. No. Cuando nosotros comenzamos una iglesia, esa iglesia va a ser autónoma. Él va a ser el pastor de su iglesia. Yo le puedo aconsejar, sería sabio que escuchara a su pastor, pero Dios le da a él la libertad de ser autónoma. Ahora, no significa que puede hacer lo que quiera, porque algunos por eso quieren ser pastor, ya para que nadie me diga qué hacer. No funciona así, la cabeza es Cristo. Siempre tiene que haber humildad y obediencia. No hacemos lo que queremos, hacemos lo que Dios nos dice. Pero básicamente significa que cada iglesia local es llamada y capacitada para gobernarse sola, para escoger su propio liderazgo, sin otras estructuras externas viniendo y moviendo lo que la iglesia debe hacer. Entonces escriba ahí, cada iglesia debe corregirse desde adentro. Cada iglesia debe corregirse desde adentro. Esto es importante que usted comprenda. Dios dio un pastor, después da, si es la iglesia creciente y hay diáconos que se han puesto a prueba primero, bueno, entonces son los diáconos. Aquí tenemos 3 diáconos, el hermano Elim, el hermano Joel y el hermano José. Ellos son diáconos de la iglesia. Si yo algún día, insulto a alguien y se enojó, me van a regañar ellos a mí. Decir, hey pastor, se pasó. Ya no le tire tanto a los de la América, a lo mejor van a decir. Se enojó un hermano y fue de tropiezo. Ya sabe cómo son ellos, sentidos. Entonces ellos tienen la autoridad de decirme, hey, eso no se hace. Hay autoridad. Y luego están los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia son los que apoyan a la iglesia. Así se hace en la iglesia. No hay iglesia perfecta. ¿Se acuerda de todas las iglesias de Apocalipsis? A todas las corrigieron menos a una. Todas las iglesias tienen algo deficiente, por eso tienen pastor, si no, no ocuparían pastor. Pero es para que corrija lo deficiente. Mientras usted sea parte de una iglesia, no va a haber iglesias perfectas. Alguien dijo, pastor, estoy en busca de la iglesia perfecta. Y le dijeron, no, cuidado, si la encuentras, no te vayas a unir a ella porque la vas a echar a perder. Así déjala en paz. No hay iglesias perfectas, pero cada iglesia debe corregirse desde adentro. El pastor corrige, no usted. Usted es miembro, usted no corrige. Es como si usted quisiera ir y ponerle una multa a alguien, usted no es policía. No hay policías en la iglesia. Está el pastor, están los diáconos y después los hermanos nos llevamos bien entre sí. Si usted tiene un problema, lo lleva con su hermano, hemos hablado de eso, vamos a hablar de eso después en la iglesia. Pero la iglesia establece sus propias deficiencias. También la iglesia establece su propio liderazgo. El pastor, después de ser enviado, entonces Dios le da la capacidad, la habilidad, la decisión de escoger a sus propios líderes. ¿Por qué? Porque los tiene que probar primero. Después Él escoge los diáconos. La iglesia los aprueba por su testimonio, pero el pastor los escoge. El día que Él quiere los quita, el día que Él quiere los pone. ¿Por qué? Porque Él es el pastor. Es el que Dios ha puesto para ser el gobernador de la iglesia. No es el jefe es Cristo. Pero nosotros somos administradores de lo que Dios nos dio. Después de eso, entonces, ya se escoge el liderazgo. ¿Recuerda cuando había deficiencias en la iglesia de Jerusalén? Dijeron, vamos a buscar entre nosotros 7 varones, sean llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría
y con un buen testimonio, y entonces los apóstoles escogieron. El liderazgo escoge su propio liderazgo. Yo no, si una iglesia se comienza en otro lado, mi jurisdicción es esta iglesia, no la otra. Yo le puedo sugerir, le puedo dar consejo, pero el pastor tiene que tomar su propia decisión. Es una iglesia autónoma. Por eso ninguna iglesia se tiene que estar metiendo con nuestra iglesia. Si dijera, no, tú deberías despedir a tu pastor, yo le digo, ¿tú qué? Es como si otro país le dice a otro país lo que debe de hacer. No funciona así. Es autónomo. Somos independientes. Eso es lo que significa. Que somos bautistas independientes. La palabra independiente significa no respondemos a otras iglesias o a un grupo de iglesias. Somos independientes. Si otra iglesia hace las cosas diferentes, allá ellos. Si un pastor en otra iglesia hace las cosas diferentes, en su iglesia yo estoy mal. Pero en mi iglesia él está mal. Había un maestro de historia que me decía, si tú quieres pasar mi examen, tienes que contestar lo que yo enseño. ¿Qué decía él? Es mi clase, yo te enseño, esto es lo que necesitas para pasar mi clase. Tiene razón. Muchas cosas que usted puede escribir, pero si usted quiere pasar ese examen, pues tiene que escribir lo que le enseñaron a usted. Lo mismo con la iglesia, Dios le da un pastor. Cada pastor es diferente. Por eso usted debe obedecer a su pastor. No es que yo escuché en línea, no importa, él no es su pastor. Hay muchas buenas predicaciones allá afuera, pero usted tiene un pastor. Y finalmente, mire, cada iglesia debe rendirle cuentas a Dios. El pastor le va a dar cuentas a Dios por su iglesia. Yo no le voy a dar cuenta por todos los bautistas fundamentales independientes. Por eso yo no voy y pongo videos y todos deberían de hacer esto. Consideren esto, soy pastor de los pastores. No, es puro orgullo eso, puro ego. Yo puedo dar mi consejo, doy mi punto de vista, pero al final de cuentas yo soy pastor de una iglesia, nada más. Las iglesias, cada una le va a dar cuentas a Dios. Por eso Dios nos manda a obedecer a nuestro pastor. Porque mientras usted obedezca a su pastor, usted no le da cuentas a Dios, el pastor le da cuentas a Dios. Y Dios va a protegerle a usted porque usted está bajo la autoridad bíblica. Cada vez que mi pastor me pide algo, mire, yo no hago preguntas, yo lo hago. Y Dios me ha bendecido por eso, porque Dios bendice su palabra. Es como en la casa, Dios bendice a los hijos obedientes. ¿El papá se puede equivocar? Sí. Pero cae bajo el paraguas, la protección de Dios. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a tus padres. Hebreos 13:17, vaya. Vamos a terminar aquí, Hebreos 13:17. Note lo que dice la palabra de Dios. Quiero que vea esta palabra al principio. Obedecer a vuestros pastores. Usted tiene un pastor y usted tiene que obedecerlo. Esto quiere decir yo tengo que pedir permiso, tengo que pedir excusarme, tengo que hablar con él. No puedo tomar decisiones por tomar decisiones. Tengo que obedecer, así como tienen padres, así también tiene pastor. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo le voy a tener que dar cuentas a Dios por mi iglesia, la iglesia que Dios me confió. No usted, por eso yo no le hago caso a otros, porque yo voy a dar cuentas. Hay muchos que opinan, pastor, deberíamos de hacer esto y acá y gastar aquí. Son bien generosos con el dinero de otros. Yo creo que deberíamos de tener lo mejor para la iglesia. Sí, pero si nos metemos en todo, usted se va y no paga nada. No me va a mandar lo que prometió, ¿verdad que no? Por eso el pastor decide. Porque en estos 5 años, mire, mucha gente entra y sale. El único que ha quedado aquí soy yo. Para bien y para mal. Por eso Dios dice, el pastor decide. Porque yo vivo con las bendiciones de tomar buenas decisiones y también con la responsabilidad cuando no se toman buenas decisiones. Si yo digo, vamos a hacer el bautisterio así y después se rompe, ¿quién cree que lo paga? Pues yo. No le digo, oiga hermano, híjole, ¿qué cree? Lo que va a hacer la iglesia, no, pues Dios le bendiga hermano, vamos a seguir orando por usted. La Biblia dice, por eso tenemos que obedecer al pastor. Porque él es el responsable de esta congregación. Vamos a hablar mucho más de las responsabilidades del pastor después.
y las responsabilidades de los miembros. Pero quiero que entienda esto, cada iglesia es autónoma. Cada iglesia es autónoma. ¿Por qué? Así Dios lo mandó. Cuando Dios escribió las cartas Apocalipsis, dijo, escribe al ángel de la iglesia en... ¿Qué decía? Dios regañaba al pastor porque Dios le va a pedir cuentas al pastor. Si la iglesia no gana almas, Dios me pide cuentas a mí. Si la iglesia no hace lo que Dios quiere, Dios me pide cuentas a mí. Por eso mi trabajo es predicar todo el consejo de Dios. Porque yo prefiero que se enoje usted a que Dios se enoje conmigo. Mi trabajo es guiar con este libro. Su trabajo como miembro, si usted quiere ser bendecido por Dios, es ser fiel a su iglesia y servir a Dios en su iglesia local. Y nuestra misión como iglesia es comenzar más iglesias.